En la tabla periódica se pueden encontrar algunas excepciones de elementos que no siguen o cumplen como tal lo que es el diagrama de Müller o la regla de la lluvia. Es decir, que hay principios como el principio de Aufbau, en donde, que es el principio de construcción, que es el que permite determinar la distribución electrónica. Sucede que antes de llenarse completamente un orbital que corresponde o indica el diagrama, se empieza a llenar es otro, completamente diferente a lo que indica como tal el diagrama. Hay más de 15 elementos químicos en la tabla periódica que tienen o presentan lo que es esta anomalía. Ejemplos de estos elementos químicos son el cromo, la plata y el cobre. Cuando hablamos de esas anomalías en la distribución electrónica, o se presentan esa anomalía, es cuando es más estable llenar como tal dos medios orbitales que completar uno y dejar como tal el otro a uno o dos electrones en vez de estar completado a la mitad. Los metales del grupo 6, en vez de tener los orbitales externos completos y el orbital de un electrón de estar semicompleto, donarán lo que es un electrón del orbital, es decir, donarán un electrón del orbital o de la capa mayor a uno menor, quedando ambos como tal completos a la mitad. Sucede en este caso que del subnivel S quedaría S1 y el subnivel D en 5 en vez de ser S2 y D4 como indica lo que sería el diagrama de Müller. En otro caso sería que es más estable rellenar los orbitales D completamente, por eso los elementos del grupo 11 van a tender a lo que es adoptar una configuración de S1 y D10, es decir, que en el subnivel S solamente tendrán un electrón y en el D completarán su capa completa, en vez de tener como tal S2 y D9, que es como indicaría como tal el diagrama de Müller. En este caso, cuando se dona o se presta un electrón de un orbital a otro, hablamos lo que es de un salto electrónico, que se utiliza para describir cuando un electrón cambia de nivel dentro del átomo. Esta anomalía o este salto electrónico se puede conocer a través de lo que serían estos subniveles. Hay un salto electrónico del subnivel S al D cuando D termina en D4 y D9. Y también pasa que hay un salto electrónico en los subniveles del S al F cuando F termina en F6 y F13. Entonces, a continuación, en un ejemplo, ustedes observarán cómo se presenta un salto electrónico y en qué terminaría como tal la cantidad de electrones en este orbital. La plata es un elemento químico con número atómico 47 y este presenta lo que es un salto electrónico. Para poder determinar o conocer si un elemento tiene un salto electrónico, tienen que tener muy en cuenta lo que es este cuadrito. Cuando terminan en D4, si es un salto del subnivel S al D, y del S al F si termina en F6 y F13. Generalmente siempre ocurre o se trabaja con elementos que presentan un salto cuando terminan en D4 y D9. Acá también obligatoriamente deberían tener su regla de la lluvia. Y muy bien, comenzando y siguiendo las flechas para poder distribuir como tal los electrones en las distintas capas, seguimos la flecha y nos vamos guiando del mismo para poder describir lo que es la distribución electrónica de la plata, comenzando por el primer nivel que está más cerca al núcleo, que es el 1s2. Escribimos 1s2, sigue 2s2, luego sigue 2p6, seguidamente el 3s2,
luego sigue 3p6, continuamos con el 4s2, seguidamente el 3 de 10, 4p6 y 5s2. Hasta este momento hacemos stop y vamos a contar la cantidad de electrones que llevamos hasta el momento para no pasarnos. Llevamos 2, 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10 son 30, más 6, 36, más 2 son 38 electrones que llevamos hasta el momento. Nos estarían faltando 9 electrones. Siguiendo la regla de la lluvia y las flechas, luego del 5s2 viene el 4d10. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros no nos faltan 10 electrones, sino que nos faltarían 9 para poder completar los 47 electrones de la plata. Entonces escribimos 4d9. Y si observan, termina en 4d9, habiendo un salto del subnivel S al D. Y si nos ubicamos aquí, cuando hay un salto electrónico pasa eso del S al D, y si termina en D4 o D9, en este caso termina en D9. Es decir, que la plata presenta lo que es un salto electrónico. Se presta un orbital o un orbital del otro en este caso. Termina en D9, se le pasaría como tal un orbital, un electrón de la capa mayor, que es la 5 a la 4. En lo que sería esta parte de esta distribución, hay lo que sería una anomalía. ¿Por qué? Porque no se cumple como tal lo que nos indica el diagrama o la regla de Müller. Para poder arreglar esto, para cumplir con las demás reglas o como tal, para que la distribución electrónica de la plata esté bien, lo que hacemos es, como ya sabemos que aquí hay un salto y que se presta un electrón, escribimos lo mismo, 1s2, 2s2, 2p6 y así sucesivamente. Ya al llegar al 5s2 no quedaría en 5s2 sino 5s1, porque la capa mayor le presta un electrón a la capa menor. Recuerden que aquí deberían estar ordenados por números, pero no se sigue esa secuencia, ya que el diagrama de Müller nos permite determinar la distribución electrónica de los átomos, pero de acuerdo a la cantidad de energía que posean. Es decir, que la capa 5s1 tiene menos energía que la 4d10, por eso está primero que esta. Sin embargo, la mayor sería la 5. Ya teniendo esta como tal nuestra correcta distribución electrónica, donde se prestó un electrón o donó un electrón de la capa mayor a la capa que estaba antes que él, ahora sí podemos saber a qué capa pertenece cada uno de estos datos. El 1s2 pertenece a lo que sería la capa K. El 2s2 y 2p6 pertenecen a la segunda capa. Entonces escribimos L. El 3s2, 3p6, 3d10, esos ya van a pertenecer lo que sería a la tercera capa, que es la M. Sin embargo, acá el 4s2 lo ubicamos, pertenece a la cuarta capa, que es la N. Como les dije, el 3d10 pertenece a lo que es la capa M, 4p6 pertenece a la N, 5s1 pertenece ya a la O y el 4d10 pertenece a la N. Si se fijan, cada una de las capas, es decir, el primer número que nos indica es a la capa electrónica que pertenece, y estos electrones como tal van a estar ubicados en la misma capa porque pertenecen a ella. Ya aquí ahora vamos a determinar la cantidad de electrones que hay en cada capa. En la primera capa, que es la K, solamente hay 2 electrones.
En la segunda capa, que es la L, hay un total de 6 más 2 son 8 electrones. En la tercera capa hay 2 más 6 son 8, más 10 son 18 electrones, que es el máximo de esta capa. En la cuarta capa, que es la N, hay un total de 2 más 6 son 8, más 10, 18 electrones también en esta capa. Y ya en la última capa, que es la o la quinta, tenemos solamente un electrón, producto de que se donó uno a la capa anterior. Y entonces todo esto nos tendría que dar un total de 47 electrones, que es el número atómico que tiene la plata, o como tal, la cantidad de electrones que este átomo presenta. También podemos sacar lo mismo, el periodo y el grupo. En el caso de la distribución electrónica, se va a tomar esta, la de abajo, que es la correcta. Sin embargo, ustedes deberían hacer las dos, es decir, cuando se presenta la anomalía o está incorrecto, y ya después cuando hacen el salto electrónico y está formulado correctamente. El periodo lo determinamos de acuerdo a la capa más alta, teniendo que la capa más alta de la plata en su distribución es el número 5, entonces la plata pertenece al periodo número 5. En relación al grupo, se toman estos electrones ya de esta distribución. Entonces hacemos la suma. 10 más 1 nos da un total de 11, entonces esto sería el grupo al cual pertenece la plata, el grupo número 11, o en la tabla periódica también lo encontrarían que pertenece al grupo 1B. También podemos conocer la cantidad de protones, electrones y neutrones. La cantidad de protones nos las da el número atómico, que es 47. Como es un átomo neutro, tendrá la misma cantidad de electrones, es decir, 47 electrones. Y los neutrones los desconocemos totalmente, pero se puede determinar a través de la fórmula ya conocida. Neutrones es igual a masa atómica, que la encontramos en la tabla periódica. En el caso de la plata tiene un número de masa de 107,8, redondeamos y quedaría en 108, menos el número atómico, que es 47. Entonces neutrones es igual, hacemos la resta correspondiente y nos daría un total de 61 neutrones. Es decir, que la plata tiene 47 protones, 47 electrones y 61 neutrones. Y esto, ahora sí, con esta información se puede representar lo que sería el átomo de la plata, ya ubicados los electrones en cada una de las capas energéticas. Si observan acá, en la última capa solamente hay un electrón, producto de que él donó o hubo un salto electrónico donde se prestó lo que sería un electrón de la capa mayor o de la última capa a la capa que estaba antes que él, para poder completarla como tal. Y así ubican en el centro los protones, neutrones y alrededor los electrones. Y bueno, hasta aquí queda la clase del día de hoy. La plata